Familia, buenas tardes. Hemos escogido este espacio y este tiempo para hacer un resumen de la reseña histórica de la familia Padilla. El objetivo de ello es hacerlo llegar a la juventud, hacerlo llegar a todas las personas que forman parte de este clan, con el fin de que conozcan de dónde venimos. El hecho es que cuando sabemos de dónde venimos nos es más fácil enfocarnos hacia dónde vamos. Tengo el privilegio de tener esa historia o ese relato dado a que con mi abuela, la señora Epifania Clímaco, hicimos una buena relación y ella me contaba mucho acerca de mi abuelo Ignacio Padilla, que es, dijéramos, que el ancestro nuestro, el ancestro más cercano nuestro. Entonces voy a hacer ese resumen y quiero que cada uno de ustedes pues preste atención para que tengamos viva la reseña histórica de nuestro origen. Bueno, inicio diciéndoles que nosotros venimos de, como tatarabuelo, tenemos al señor Baldomero Padilla Eucategui, que era un señor español. Baldomero Padilla Eucategui se casó con la señora Lourdes Edith Esquivel Eucategui. Debo decir lo que nunca había dicho en la reseña histórica, que ellos entre sí eran primos. El señor Baldomero Padilla Eucategui con la señora Lourdes Edith Esquivel Eucategui eran primos. Nunca había dicho esto, dado a que temía que entonces eso se tomara como un patrón de vida y se nos formara el desorden en la familia. Lourdes Edith y el señor Baldomero Padilla Eucategui tuvieron al señor Baldomero Padilla Esquivel. Baldomero Padilla Esquivel se casa con la señora Irene Pastora Ramos. La señora Irene Pastora Ramos y el señor Baldomero Padilla Esquivel tuvieron a Ignacio Padilla Ramos. Ese es nuestro abuelo, Ignacio Padilla Ramos. Antes de casarse con la señora Epifania Padilla Clímaco, él tuvo varias mujeres. Tuvo una mujer llamada María Cristina Marcelo. Con María Cristina Marcelo, él tuvo al señor Ligio Marcelo y Baldomero Padilla Marcelo. Esos eran hermanos de padre y madre, es decir, hijos de Ignacio Padilla con la señora María Cristina Marcelo. Luego Ligio, para tratar de resumirlo un poco, Ligio Marcelo se casa con Parménida. Bueno, él tiene antes un matrimonio que tiene 2 hijos. Pero bueno, eso no lo tenemos nosotros en la historia, dado a que no se han relacionado mucho con nosotros. Pero él tuvo con la señora Parménida, tuvo a Ligio Marcelo, tuvo a Gustavo, a Gabriel y a Carmen Nexa. Esos son los pobladores de la generación que está en Bocas de Uré. Ellos, de pronto hay veces algunos de ellos que dicen que no se sienten Padilla, pero ellos son Padillas por sangre, no por el apellido, porque mi abuelo nunca les dio el apellido a Eligio. Entonces ellos son los que forman esa generación de Bocas de Uré, que entre otras cosas es una generación bastante grande. No puedo dar todo el número de los miembros de esa familia porque se nos haría imposible el video que estamos haciendo. Luego sí, ya Ignacio Padilla se casa con Epifania Clímaco y ya empieza la generación que forma la delegación de San José de Uré y de Tierra Alta y parte de Medellín, que fueron repartidos más tarde. También aparece otra mujer de Ignacio Padilla, pero vuelvo y digo, voy a centrarme en los que estamos más cerca y los que nos hemos relacionado más. Entonces Ignacio Padilla se casa con Epifania Clímaco y tienen su primer hijo, que fue Luis Felipe
Padilla Clímaco. Su segundo hijo, Jorge Isaac Padilla Clímaco. Su tercera hija fue María Obdulia Padilla Clímaco. Su cuarta hija, Epifania Padilla Clímaco. Y por último tuvieron a Bienvenida Padilla Clímaco, que son pues los más relacionados con nosotros. El último hijo de ellos dos se llama Francisco Antonio Padilla Clímaco. Muy poca relación con mi tío Francisco, dado a que él siempre se mantuvo bastante lejos de nosotros. Entonces no tengo mucho conocimiento ni mucha, dijéramos, muchos nombres que relacionar en los descendientes de mi tío Francisco. Él se casa con mi tío Francisco Padilla, se casa con una señora Ana Miranda, y tienen una niña que se llama Rosita Padilla Miranda. No sé de ella, no hemos sabido de ella, nunca se ha reunido con nosotros. Entonces les comento, Luis Felipe Padilla Clímaco se casa con la señora María Cleofet Vivanco. Con María Cleofet Vivanco tuvo 4 hijos: Mamerta Padilla Vivanco, Óscar Padilla Vivanco y Ana Isabel Padilla Vivanco. 3 hijos, perdón. Esos 3 hijos, Mamerta, Ana Isabel y Óscar, fueron su primer descendencia. Luego se casó con otra señora llamada Leonor Negrete. Con Leonor Negrete tiene 4 hijos: Juan Portán Padilla Negrete, Luis Manuel Padilla Negrete, Manuel Ingenio Padilla Negrete. No fueron 4, fueron 3 también. Juan Portán, Luis Manuel y Manuel Ingenio Padilla Negrete. Luego se casa con otra señora llamada Celsa Bravo. Con ella tiene un hijo, que fue Pedro Padilla Bravo. Luego se casa con otra señora llamada Librada León. Tiene otro hijo que se llamó Omar Padilla León. Esos son los descendientes de mi tío Luis Felipe Padilla Clímaco. Después viene Jorge Isaac Padilla Clímaco, que fue el segundo de ese matrimonio. Jorge Isaac Padilla Clímaco tuvo unos gemelos con una señora llamada Dominga Alemán. Esos gemelos se murieron, estaba mi papá muy joven. Y bueno, esos niños murieron, nunca alcanzaron pues una vida de historia. Jorge Isaac Padilla se casa con Idalia María Osorio y tienen 9 hijos: Marta Padilla Osorio, Luz María Padilla Osorio, María de la Cruz Padilla Osorio, Bienvenida Padilla Osorio, Consuelo Padilla Osorio, Baldomero Padilla Osorio, Jorge Luis Padilla Osorio, Fidel Padilla Osorio y Isaías Padilla Osorio. Esos son los descendientes de Jorge Isaac Padilla. Bueno, el señor Jorge Isaac Padilla, después que se casó con, bueno, ya aún viviendo con mi mamá, Idalia María Osorio Ávila, se casó con Bersabé Puerta. Bersabé Puerta era una señora que trabajaba con mi papá y con mi mamá como señora del servicio, y mi papá salió pues enredado con ella ahí, y con ella tuvo 3 hijos, que son Noemí, Ruth y Julio César. Julio César muerto ya, desaparecido pues. Y también viviendo con esa señora, se juntó a vivir con una señora llamada María Álvarez. Con ella tuvo un hijo que se llama Didier Padilla Álvarez. Entonces, con Bersabé tuvo a Noemí, Ruth y Julio César Padilla Puerta. Y con María Álvarez tuvo a Didier Padilla Álvarez. Esas sí ya son pues las descendencias de Jorge Isaac. Sigan viendo. Bueno, luego de Jorge Isaac Padilla Clímaco está María Obdulia Padilla Clímaco, que se casó con el señor Rafael Calle Cali. Tuvieron un hijo, que fue Marco Fidel Calle Padilla. Luego ella se casó con un señor Nicolás González. Tuvieron
3 hijos, Irene Pastora, Maritza y Elías. Son los 3 hijos, ellos son González Padilla. Después sigue la señora Epifania Padilla, que se casó con un señor, bueno, le dicen Morro, el nombre se me escapa, es apellido Londoño. Con él tuvo 3 hijos, Lourdes Londoño Padilla, Darío Londoño Padilla y Wilson Londoño Padilla. Luego se casó con el señor Andrés Royet. Tuvieron 3 hijos. Tuvieron a Berledis Royet Padilla, Jaime Royet Padilla y Robinson Royet Padilla. Sigue entonces la señora Epifania Padilla Clímaco, que se casó con un señor, el nombre se me escapa, de apellido Londoño, le decían Morro. Con él tuvo 4 hijos, que son Lourdes, Carmenza, Darío y Wilson Londoño Padilla. La señora Bienvenida Padilla Clímaco, que fue la última de ese matrimonio, se casó con el señor Víctor Ortiz y con él tuvo a Francia Padilla Ortiz, Eugenio Padilla Ortiz, Santiago Padilla Ortiz, Marta Padilla Ortiz, Vierne Padilla Ortiz y John Jairo Ortiz Padilla. Perdón, el apellido es Ortiz Padilla. Esos son los descendientes de Epifania. Entonces te toca decir los de nuevo. Sí son. Si no son Padilla Ortiz, entonces. Bueno, entonces está la señora última de ese matrimonio, que es la señora Bienvenida Padilla Clímaco, que se casó con el señor Víctor Ortiz. Tuvieron a Eugenio Ortiz Padilla, Francia Ortiz Padilla, Santiago Ortiz Padilla, Emmanuel Ortiz Padilla, Marta Ortiz Padilla y John Jairo Ortiz Padilla. Esos son los descendientes de Bienvenida Padilla Clímaco. Ahora, lo otro que tengo que decirles es que para que se dieran estas generaciones, hubieron muchos episodios que es necesario que ustedes como familia conozcan. Mi abuelo Ignacio Padilla fue un hombre de un carácter bastante fuerte. Me dice la fuente que a sus 14 años, 14 o 15 años, cuando estaba en su pleno apogeo, la guerra de los 1000 días, eran los liberales contra los conservadores. Él era era liberal de cepa, era un liberal radical. Entonces se unió al grupo que pertenecía a los guerrilleros, por decirlo así, del Partido Liberal, para pelear contra los conservadores, teniendo 15, 16 años por ahí. La historia cuenta que una vez el papá lo regañó, no sé por qué, el papá o la mamá lo regañaron, no sé por qué lo regañaron, y él resentido empacó en una bolsa 2 mudas de ropa y se fue al Camino Real, por donde pasaba, él sabía que iban a pasar los militantes del Partido Liberal, y una vez pasaron, se unió a ese grupo y se fue. Nunca más supieron dónde estaba Ignacio Padilla, nunca más supieron. Bueno, llegó el momento en que le tocó varias batallas, a él le tocaron varias batallas, él le contaba a mi abuela, y mi abuela decía que le tocaron muchas batallas con los conservadores, pero la que marcó la historia fue una que tuvieron en la orilla del río Sinú, en un lugar llamado Las Palomas. Allí los liberales citaron a los conservadores para pelear en esa finca. Los conservadores se vinieron en un buque, de Montería subieron en un buque y traían cañón de guerra, cañones, de esos cañones militares, y los liberales esperaban a los conservadores debajo de un árbol que tiene como nombre Volado. Son unos árboles grandiosísimos, pero son árboles que no son de corazón, son unos árboles muy falsosos, o sea, árboles, ya usted vio el papayo o árboles así.
Entonces ellos se unieron toditos ahí detrás de ese árbol para cuando el buque llegara, atacarlos. Resulta que los conservadores, antes de llegar al sitio, de lejos dispararon al árbol, un árbol gigantesco. Lo dispararon y con el proyectil mocharon el árbol más o menos a la altura del follaje, y todo ese ramerío del árbol se vino abajo y eso mató una cantidad de gente, casi todos los que estaban ahí debajo. Entonces empezó la guerra, empezó la batalla, empezó el combate, y obviamente los liberales perdieron el combate. Resulta que se desembarcaron los conservadores para dar el tiro de gracia que ellos llamaban a los liberales que encontraban tirados y que estaban más o menos con vida. Y esos fusiles tenían una cuestión que se llamaba bayoneta, era como un puñal que llevaban en la punta. Entonces ellos llegaban, le colocaban ese punzón a la altura del corazón, se afirmaban contra ellos y ya ahí le daban el tirito de gracia. Sucedió entonces que mi abuelo cayó herido en una zanja, le habían volado un testículo y le habían dado varios tiros en el cuerpo y él cayó en una zanja. Entonces el soldado que iba a darle el tiro de gracia, cuando llegó donde él estaba, los compañeros que ya estaban embarcados en el buque le dijeron, regrésate que ya es muy tarde y nos va a coger la noche y esto es peligroso por acá. Entonces él dejó a mi abuelo ahí tendido y se regresó. A mi abuelo ahí demoró, de acuerdo a lo que él mismo contaba después, demoró 3 días y ahí le cayó gusano, lo encontraron con gusano. Sigan viendo. Entonces la señora dueña de la finca donde fue el combate y donde quedaron los heridos y muertos, le dijo al vaquero que fuera, a los 3 días de haber pasado el combate, le dijo al vaquero que fuera a revisar para que todos esos muertos los tirara al río Sinú, para evitar pues la pestilencia en la finca. El vaquero fue y hizo tal como la señora le había ordenado, pero se dio cuenta que en la zanja había uno de los heridos con vida, que estaba en malas condiciones, pero que tenía vida. Entonces él ese no lo tiró al río, sino que se regresó y le dijo, señora, allá hay uno de los muchachos que está vivo. Entonces ella dijo, móntalo en la bestia y tráelo. Él como pudo lo subió a la bestia y lo llevó. Para darle, como dijéramos, más misterio a la historia, la señora era conservadora, y era conservadora de las fuertes, y dijéramos del partido conservador, de esa gente radical que no dan sus brazos a torcer. Y teniendo en cuenta que mi tío estaba peleando en contra, mi abuelo estaba peleando en contra de los conservadores. Llega a la casa y la señora lo curó con pues los recursos que tenía en su finca, como era veterina, cuestiones así, cuestiones veterinarias. Con eso lo curó hasta lograr que él le bajara la fiebre, que le bajaran toda esa infección, y empezó a cicatrizar, empezó a sanar ya con un solo testículo. Cuando ya mi abuelo estuvo, dijéramos que bien ya, que ya podía trabajar, le dijo, señora, yo voy a trabajar, el nombre se me escapa, el nombre de la señora, yo voy a trabajar con usted 1 año en agradecimiento a lo que hizo por mí. Al año cumplido yo me voy porque mi familia no sabe dónde estoy yo. Eso sucedió, dijéramos que ya tiempo de haber pasado el combate. Algunos soldados del Partido Liberal, o dijéramos militantes del Partido Liberal que lograron escapar, pasaron por Uré y a familiares cercanos le dijeron que Ignacio Padilla formaba parte de esas filas y que había caído muerto en ese combate. Es decir, la información que tenían los familiares de Ignacio era que él había muerto. Entonces fue que se enteraron dónde estaba y qué había pasado con él. Bueno, regresando entonces al caso con la señora, él trabajó y faltando un día para cumplirse el año de trabajo, le dijo a la señora, yo mañana cumplo 1 año de trabajo aquí en su finca, pasado mañana me voy. La señora se había encargado de su ropa, de sus útiles de aseo y todas esas cosas. La señora pues lo había atendido como un hijo, siendo una conservadora, que es lo que hay que tener en cuenta. Lo atendió como un hijo y todo esto. Entonces él le dijo, yo pasado mañana me voy.
ella le rogó que no, estaba muy amañada con el muchacho, buen trabajador, etcétera. Pero él dijo, no, ya yo le dije a usted que me iba y me voy. Y así fue. Entonces empacó 2 mudas de ropa, el resto de la ropa que la señora le había regalado, no la quiso llevar. Y arrancó, cogió camino y se fue para Uré. En el momento menos esperado apareció en su casa. Imagínense ustedes la sorpresa que le da a la madre y bueno, ya el papá había muerto, ya a la mamá y todo esto. Entonces ya él le dice a la mamá, mamá, yo le desobedecí, yo quiero que ahora usted me castigue a mí por lo que yo hice. La mamá dijo, no, yo cuándo voy a castigarte, yo pienso que ya el castigo que tenías que recibir lo recibiste, la lección la aprendiste y ahora lo que tenemos que hacer es volver a hacer una vida familiar. De ahí en adelante entonces empieza lo que ya les conté primero, que es cuando él se casa con la señora, con todas las señoras que ya le relacioné y empiezan entonces las descendencias que ya les conté. Esa es más o menos en síntesis la historia, la reseña histórica de nuestros descendientes. Yo creo que quedan cosas por decir, pero en la medida que vayamos avanzando, yo sé que ustedes los jóvenes van a seguir preguntando y vamos a tener ya más completa la reseña histórica. Dios me les bendiga grandemente y ahí estamos.